6. Vamos a aprovechar para saludar a la diputada Blanca Osuna, que está en línea, diputada por Entre Ríos y recientemente elegida por sus pares nuevamente como titular de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Cómo le va, diputada? Un gusto enorme saludarla. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día a los oyentes y al equipo de la radio. Primero que nada, hablemos de esta agenda que usted ya viene llevando adelante, una agenda con muchos temas muy complejos que tienen que ver con el proceso de educación en la Argentina, ¿no? Por un lado, salir del territorio de la virtualidad, empezar a avanzar hacia la presencialidad y todos los fenómenos que han aflorado con esto. ¿Tienen en el Parlamento algún tipo de resonancia, la necesidad de regular o arreglar algunas de las cuestiones que fueron surgiendo con esta virtualidad? Sí, de hecho, en el tiempo de aislamiento, de pandemia, nosotros fuimos generando propuestas y modificando normas que adaptaban el formato que tradicionalmente es vincular y de interacción personal en el aprendizaje, en la enseñanza, con esto de las plataformas. La otra cuestión que indudablemente pesó ahí es el hecho de la interrupción y el de financiamiento de programas que, de haberse contado y haber tenido continuidad, nos hubiesen permitido condiciones de mayor, yo diría, igualdad de acceso a la educación, porque realmente el hecho de la interrupción de inversiones del Estado en lo que es el acceso a la fibra óptica y a Internet, al mismo tiempo el quiebre de lo que fue en su momento con la igualdad, trajo muchísimos problemas. No me extiendo en esto porque todos sabemos de qué estamos hablando y fue muy doloroso. Pero bueno, en estos momentos, ya en otras condiciones, la verdad que desde la Comisión de Educación que existe una agenda que va de algún modo conformándose por las iniciativas y que van planteando como temáticas afines, comunes a los legisladores y legisladoras, y al mismo tiempo el hecho de ir saldando, ¿no?, las consecuencias que son dramáticas, ¿no?, con respecto a financiar la educación. Muchas veces creo que no se tiene cabal dimensión de las implicancias y las consecuencias que eso sobrelleva, ¿no?, el hecho de que los recursos no estén, de que los programas desaparezcan, la verdad que afecta fuertemente al sistema educativo, pero la reconstrucción de esto no se hace inmediatamente, no es al momento poner recursos y ya está todo solucionado. Así que bueno, ahí vamos. Está bien. Estaba pensando como un parangón, ¿no? Como una piedra de toque lo que ocurrió con la ley de salud mental y todo el trabajo que se había hecho durante el gobierno de Cristina Kirchner, cómo se desarticuló, se desguazó por completo y ahora hay que volver a empezar casi de cero con eso, ¿no? Qué tremendo que es tener que hacer las cosas de ese modo. ¿Hay alguna manera de trampearle a este tipo de situaciones, digamos? No, es tremendo, sí que hay. No, lo que usted refiere de la ley de salud mental, la verdad que todos conmovidos por el reinicio y la inversión que presentaron hace pocos días el presidente y la ministra Bisotti. Pero la verdad que sí que hay, y es una sola forma. En realidad creo que la democracia tiene ciclos y tiene posibilidades de elegir. Ese es el punto. Entonces, en el momento de que uno elige, uno tiene que ir pensando qué es lo que elige, porque en realidad la verdad que
muchas veces, y en esto hay que tener en cuenta, el impacto que tiene en la comunidad, en el pensamiento, en las decisiones, los discursos y la repercusión y la replicación en los distintos medios de algunos discursos, o no escuchamos nosotros todo este tiempo planteos así, pseudo preocupaciones con respecto a lo que era, estoy pensando en una etapa dramática como la que vivimos, que fue la pandemia, y el debate que se instaló con respecto a la presencialidad sí o la presencialidad no. Entonces hay muchos discursos que aparecen potentes porque tienen una reproducción mediática muy, muy, muy fuerte, y que eso tiene que ver con los medios, con el poder concentrado, en fin, que influyen en el parecer y en la mirada y en la interpretación que muchas veces se hace de la realidad. Yo lo que digo, mirando a fondo y en profundidad lo que ha sucedido dentro del sistema educativo, cuando en estos días, por ejemplo, están llegando a todas las escuelas del país, a todas, libros para cada uno de los chicos, computadoras, hay un anuncio de la construcción de 100 escuelas técnicas más como una primerísima etapa. Hay un debate a fondo sobre el sentido de la escuela secundaria y sobre cómo vamos a recuperar a los chicos que, como consecuencia de haber estado desconectados por pandemia y por el aislamiento, se han alejado de la escuela, y ese es un quiebre de un derecho. Claro. Que en la Argentina, el acceso es de obligación. Tal cual. Diputado, usted acaba de hacer una palabra también clave y me gustaría también su reflexión sobre otro momento de la educación, que es la educación superior, y usted usó la palabra derecho para cuando se hable de educación. Hace unos días atrás nada más hablábamos con el titular de la SPU, con el contador Oscar Alpa, que va a participar en pocos días de una convocatoria que hace la UNESCO para discutir el funcionamiento de los sistemas de educación superior en el mundo, ¿no? Y hay una ofensiva muy fuerte de parte de los sistemas financieros. De hecho, los bancos son sponsors de esta reunión, cosa que a uno le da un poco de escozor. Ahí aparece fuertemente instalado nuevamente el debate sobre los procesos de financiamiento de la educación superior, la gratuidad de la educación superior, el acceso a la educación superior, y tenemos entendido que se está por empezar a discutir una nueva ley en la Argentina. ¿Cómo aparecen estos eventos en el debate? ¿Hay una ofensiva de la derecha para avanzar hacia una privatización del sistema, por ejemplo? Hay una cuestión que creo que implica hoy un llamativo retroceso en lo que son los ámbitos donde se llevan adelante y se han llevado adelante esos debates por parte de los referentes de las casas de estudios, ¿no? No solamente los rectores, sino los estudiantes, profesores, los sindicatos, en fin. Hubo y existe un organismo dentro de la UNESCO, que es la IESAL, que es justamente el instituto que representa y agrupa a las casas de estudio de América Latina y el Caribe, que tradicionalmente, y por una cuestión hasta de la nominación del organismo, fue conducido por latinoamericanos. Pero ahora, llamativamente, quien está al frente es una persona de Barcelona, una de España, pero además, como usted bien señala, han en paralelo a esa redefinición de quién conduce ese organismo, ha habido sí una retracción importante con respecto a la participación y a las voces que los latinoamericanos y caribeños expresaban en ese organismo, ¿no? A tal punto
que indudablemente en encuentros muy, muy importantes, como fue el de Cartagena en el 2008 o el de Córdoba que se hizo en relación al aniversario, fue en el 2019, se confirma o se confirmó el derecho a la educación y la definición de la educación como un bien público y social, ¿no? Y creo que bueno, este encuentro justamente que se hace ahora en mayo, espero que de algún modo esas voces puedan expresarse, ¿no? Y puedan reclamar y poner límite, ¿no? a este quehacer de los bancos incidiendo en la educación superior como un negocio. Tal cual, tal cual. Ver el caso chileno, ¿no? Me parece que ese es el espejo en el cual hay que mirar este tipo de circunstancias. Así es, así es. Bien, última pregunta, y le agradecemos nuevamente la amabilidad de atendernos sabiendo que no está del todo bien de salud. Diputada, bueno, estamos en medio de un debate tremendo también dentro de la Argentina, dentro de los sectores más progresistas incluso. ¿Qué va a pasar con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional cuando empiecen a aparecer las presiones por recortes, por ajustes? Porque es casi mecánico, ¿no? Cada vez que esto ocurre, los primeros blancos son salud y educación. Ahí va a haber también otra batalla, se nos ocurre, o no quiero usar una metáfora bélica, va a haber que dar otra lucha dentro del Parlamento por estas cosas. Por supuesto que sí. Bueno, de hecho tiene dictamen en la Cámara de Senadores una iniciativa que encabezaron el diputado Parrilli, la diputada Di Tulio, el diputado Mayans y otros, en función de plantear la constitución de un fondo que plantee en su conformación el aporte de quienes han fugado esos dólares que realmente la Argentina hoy necesita, que lo han fugado, que tienen bienes en el exterior no declarados y que según la ley deberían obligatoriamente aportar a ese fondo, generando recursos que salven esa deuda asumida por el Estado argentino, mal asumida. No voy a ampliar mucho en ese sentido, pero digo, esa norma es una alternativa que nosotros entendemos más allá de los reclamos y esta lucha a la que usted refiere frente a las embestidas por disminuir la inversión, ellos dirían el gasto, en salud, en educación, en políticas sociales y laborales. Perfecto. Diputada, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Buen día. Hablábamos con la diputada Blanca Osuna de Entre Ríos, del Frente de Todos.